Hay 5 funciones dentro de la gestión de personas, una del proceso de empleo, la segunda del desarrollo de recursos humanos, la tercera son las compensaciones y los beneficios, cuarto, seguridad social y salud, y la quinta son las relaciones laborales. ¿Ya? Yo diría que esas son las funciones principales que hay dentro de un área de gestión de personas. Estas 5. Entonces, la idea va a ser que en lo que viene en la asignatura, vamos a profundizar en qué hay dentro de cada una de esas funciones. Además, fuera de tener esas funciones, tenemos un contexto. Y en ese contexto tenemos factores de la gestión de personas. Tenemos la fuerza laboral, tenemos aspectos o restricciones legales, tenemos la sociedad, ¿cierto? La sociedad también impulsora de algunos valores o cambios que conllevan a transformaciones dentro de la vida laboral. Tenemos los sindicatos, que también tienen su agenda. Tenemos los accionistas, que quieren retorno y también presionan sobre la gestión de personas. Tenemos clientes que demandan servicios, que demandan estándares de calidad, que demandan precios, y que eso también reconfigura cómo las organizaciones o las empresas se desempeñan. Tenemos la tecnología que nos ayuda o posibilita cumplir nuestras funciones de otra manera, y tenemos la economía, ¿cierto? Que la economía dirá, por ejemplo, según el tipo de situación económica en que nos encontremos, si hay más disponibilidad de trabajadores, hay menos disponibilidad de trabajadores, etc. Cosas que afectan a cómo se realiza la gestión de personas y que son importantes siempre tenerla en cuenta cuando uno está en esta área. El proceso de empleo, que es el primer proceso, vamos a seguir el paso lógico de que nosotros tenemos una organización o un servicio público y tenemos que dotarlo de personas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es contratar gente. La primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué gente necesito contratar? ¿Cierto? ¿Cómo, cuándo y qué capacidades o características tienen que tener? Como definición, podemos decir que el proceso de empleo es el proceso a través del cual una organización se asegura de contar siempre con el número adecuado de empleados que posean las habilidades necesarias en los empleos correctos y en el momento oportuno. Esto suena súper simple cuando uno lo lee. Dice, bueno, es bien obvio que lo que necesito yo es la cantidad correcta, con las habilidades correctas y en el momento requerido, ¿cierto? Pero cuando uno va, y por ejemplo, a decir algo muy simple, ¿cuáles son las habilidades necesarias en un empleo? Esa es una discusión que, por ejemplo, nosotros la lleváramos al caso de un profesor. ¿Cuáles son las habilidades que tendría que tener un profesor? Yo les aseguro que si hacemos una encuesta entre ustedes, van a salir hartas habilidades diversas. O si yo les dijera, para ser un estudiante, ¿cuáles son las habilidades que determinan que una persona sea un buen estudiante? Probablemente algunos van a decir que la disciplina, que el orden, que la inteligencia, que el estudio. Hay varias cosas, entonces hay varios mecanismos en los cuales la ciencia nos prueba para decir en realidad cuáles deberían ser esas habilidades que tienen que tener las personas para desempeñar exitosamente un cargo. ¿Ya? Lo que quiero decir es que en el fondo de esto también hay visiones que son distintas y no hay técnicas o mecanismos o herramientas que nos lleven a conclusiones únicas. Probablemente en un tipo de trabajo nosotros vamos a concluir que hay determinadas habilidades que hacen que la persona se desempeñe exitosamente, pero a lo mejor otro grupo de personas o otra empresa consultora o otra organización puede determinar que son otras habilidades. En general lo que se hace en el mundo organizacional es que existen promedios, existen estudios, y está de cierta manera determinado cuáles son las habilidades que a determinado escala o nivel de la organización son las que hacen la diferencia en los distintos trabajadores. ¿Cómo uno configura este proceso de empleo? Bueno, existen herramientas, técnicas. Existe el análisis de puestos o análisis de cargo. El análisis de puestos está como en la bibliografía que es americana, pero en general se ocupa más el análisis de cargo. Existe la planificación de recursos humanos, el reclutamiento y la selección de personal. ¿Ya? O sea, tenemos este gran proceso de empleo que trata de dotar a las organizaciones de personal que sea adecuado a lo que requiere la organización. ¿Y cómo se hace? Se hace por medio del análisis de puestos, la planificación de recursos humanos, el reclutamiento y la selección de personal. Esos son los medios. Bueno, existe el análisis de cargo, vamos a ocupar la palabra cargo, ya no vamos a ocupar la palabra puesto.
existe el análisis de cargo, lo que trata de, el fin de un análisis de cargo es llegar a algo que nosotros conocemos como perfil de cargo. A lo mejor eso ustedes lo han visto en algún ramo previo. Ese perfil de cargo o especificación del cargo no es otra cosa que el conjunto de labores que debe realizar una persona para desempeñar ese cargo o puesto. Y la posición está relacionada a la persona. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy el jefe de un área y trabajo con 2 secretarias. Ya, la secretaria 1 y la secretaria 2. Tendríamos, por ejemplo, en ese grupo de 3 personas, 2 cargos. Tendríamos el cargo de jefe y tendríamos el cargo de secretaria. Pero tendríamos 3 posiciones. Tendríamos la posición 1, que es el jefe, la posición secretaria 1 y la posición secretaria 2. Lo que quiero decir es que usted puede tener en una organización 100 cargos, pero puede tener 1000 posiciones. ¿Ya? El cargo en el fondo es la agrupación genérica de las posiciones. Por ejemplo, cuando pongo siempre el ejemplo de secretarias porque en lo general lo que más se repite en una organización como el cargo que está en todas partes. Pero por cada secretaria existe una posición, pero como cargo existe el cargo de secretaria. ¿Se entiende, cierto? Salvo que esta secretaria tenga alguna característica distinta que no sea posible clasificarla en ese conjunto de cargos. Por ejemplo, es la secretaria del gerente y requiere hablar inglés, por decirte cualquier cosa. Pero eso haría que saliera del grupo de cargos, ¿ya? Pero en general todas las otras secretarias que están en la organización que no requieren hablar inglés y que requieren las mismas habilidades y que su trabajo es más o menos similar y que lo único que cambia en el fondo es dónde se desempeña, los vamos a contar como un grupo de cargos similar y cada una como una posición. Hay una pregunta por ahí. Ignacio, tú habías levantado la mano, ¿no? Sí, no, entonces la posición se refiere a la cantidad, la cantidad de personas que ocupan un determinado cargo. Claro, claro. Nosotros vamos a tener en una organización tantas posiciones como personas tengamos. Para decirlo más simple, cada persona es una posición. Y los cargos es la agrupación genérica de esas posiciones. De repente me quedo pegado porque empiezo a aceptar los que están entrando, ¿ya? Bueno, acá está lo mismo, ¿cierto? Puesto cargo, el conjunto, ahí está la definición como más formal, de labores y tareas que desarrollar acá, que se deben llevar a desarrollo para que una organización logre sus metas. ¿Sí? Llevar, voy a cambiar al tiro la palabra. Ya. Puesto cargo, conjunto de labores y o tareas que se deben llevar a cabo para que una organización logre sus metas. La posición, como bien lo dijimos, es ese conjunto de tareas y responsabilidades, pero que desempeña una persona. En general, los análisis de cargo que tienen que ver con la finalidad de tener la especificación de las tareas y las competencias que tiene que tener la persona para desarrollar esas tareas, tienen algunas preguntas implícitas que tienen que ver con el contexto en el cual se realiza el cargo. Por ejemplo, ¿qué tareas mentales y físicas desempeña el trabajador? ¿Cuándo se realiza el trabajo? ¿En qué oportunidad? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Cómo lo realiza? ¿Por qué se realiza? Y lo más clave para mí es qué competencias se necesitan para desempeñar el cargo. Porque en general, cuando usted haga un proceso de selección de personal, va a aplicar algún modelo de gestión de competencias para intentar discriminar cuál es la persona que es la más apropiada para seleccionar para el cargo que usted anda buscando. También tenemos cambios en el contexto. Voy a poner un ejemplo. El mismo coronavirus. El coronavirus nos ha hecho ver que hay un montón de cosas que nosotros creíamos que tenían que funcionar de manera presencial, que pueden funcionar de manera remota. Y ese ya es un diagnóstico común en todas las organizaciones, que nosotros funcionábamos con el paradigma de que toda la gente tiene que estar presencial en el lugar de trabajo. Y la pandemia del coronavirus nos ha obligado a mirar y a ver que en realidad no es necesario que toda la gente esté en un lugar físico en el trabajo. Yo creo que harto de ese paradigma tiene que ver también con la desconfianza, ¿cierto? Hay muchas personas que creen que la persona por no estar en el puesto de trabajo no va a estar trabajando. Y eso no necesariamente es verdadero o correcto. Por lo tanto, estamos enfrentando cambios constantemente y esos cambios, a la hora de hacer el análisis de cargos, deben considerarse.
Porque probablemente en el futuro, cuando nosotros digamos que el cargo, por ejemplo, donde se lleva a cabo el trabajo, muchos cargos ya no se van a realizar en la oficina, se van a poder realizar desde el hogar donde la persona vive. Y eso también va a afectar al Estado porque si hay una parte de la organización del mundo de los trabajadores que ha sufrido este cambio, es el Estado. El Estado tiene la mayor parte de su gente realizando trabajo remoto, según las últimas estadísticas que serían publicadas en el diario, es casi el 60% de todos los trabajadores. Y en general uno podría decir que algunas labores que desarrolla el Estado se están cumpliendo normalmente. O sea, no vemos reclamos en las noticias o en los medios de prensa de que algunas funciones de las que preste el Estado usualmente no se estén llevando a cabo. Por lo tanto, en el futuro lo que uno podría esperar es que haya mucho más trabajo remoto de lo que hay hoy día. Y eso naturalmente va a impactar en nuestro análisis de cargo. Bueno, como les contaba, la finalidad del análisis de cargo es esto, poder describir el cargo, que es un resumen de los deberes y responsabilidades de un puesto en su relación con otro, proporciona las competencias que se requieren para su desempeño y las condiciones en que se realiza. Ya, esto es lo clave, esto es lo que uno debería tener siempre a mano, es decir, cuando uno llega a una organización, poder determinar cuánta gente trabaja, cuántas son las posiciones, cuántos cargos son y cuáles son las descripciones de cargos que tiene la organización. Porque eso nos permite diseñar todo el modelo de gestión de personas que va a tener la organización. Si nosotros, voy a decir algo de perogrullo, pero no sabemos lo que la gente hace, no sabemos lo que realiza, cómo lo realiza, dónde y para qué lo realiza, es muy difícil que nosotros en los otros sistemas de gestión de personas podamos tener algún tipo de definición. Por lo tanto, lo clave es tener cargo. ¿Qué pasa en el Estado con esto? Mira, yo de los lugares donde he trabajado nunca he encontrado las descripciones de cargo actualizadas. En algunos lugares he hecho que la actualicen y en otros, bueno, no se pudo hacer nomás. Pero en general en el Estado esto es una materia bien pendiente, ¿eh? No hay de cargo y las que hay son como muy antiguas. Entonces ahí hay como una despreocupación por eso. Y como les decía, la descripción de cargo, y voy a fundamentarlo más adelante, es como la piedra base sobre la cual se funda la gestión de las personas, ¿cierto? En general, los análisis de cargo se realizan en 3 ocasiones y cuando el puesto se está ejecutando. ¿Cuáles son las ocasiones donde se hace un análisis de cargo en general? Primero, cuando se crea una organización o se crea un área nueva. Segundo, cuando la naturaleza de un cargo cambia abruptamente. Y la tercera es cuando la empresa o la organización, por una iniciativa propia, ha decidido hacer un análisis de cargo completo. Ya, un buen análisis de establecer las calificaciones mínimas que debe poseer una persona para desempeñar un cargo. Mira, acá se ocupa un término que está sacado de la literatura. Profe, Dígame. ¿cuáles eran las 3 ocasiones? Cuando se crea una organización, cuando la naturaleza del cambio cambia. Por ejemplo, hoy día la persona tiene que, bueno, voy a volver al caso de la secretaria, tiene que hablar inglés, tiene que manejar una herramienta computacional nueva, tiene otras labores que hacer, etc. Cualquiera de esos cambios podría dar origen a una actualización de ese análisis de cargo. Y la tercera, que es por lo general cuando las organizaciones deciden realizar una actualización completa de los análisis de cargos que hay en la organización. ¿Por qué alguien podría, si tiene los análisis de cargo actualizados, podría querer volver a actualizarlo? Si alguien ya lo tiene actualizado. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, un motivo, y nunca olviden que la gestión de personas está circunscrita en un contexto. Ese contexto es aportar valor a la organización. La organización, a su vez, tiene ideas, estrategia, tiene una estrategia empresarial, institucional, organizacional, y esa estrategia busca determinados objetivos. Si esa estrategia cambia, es probable que los cargos que tú tienes también deban cambiar, porque va a cambiar su propósito. Entonces, ese puede ser un motivo por el cual, a pesar de que una organización tenga sus cargos actualizados, necesita actualizarlo, y que no tiene que ver con los cargos, tiene que ver con que se actualizó la estrategia. ¿Por qué acá se ponen las calificaciones? Dígame. ¿Ese proceso es muy lento de actualizar los cargos? Depende. Por ejemplo, si la actualización
tiene que ver con un análisis, con una planificación estratégica, va a ser súper lento. Si es solo para actualizar algunos cargos, puede ser rápido. En general, más adelante está. Los análisis de cargo, lo que hace la organización es contratar gente de afuera, consultora, que vienen, entrevistan a la gente, entrevistan al jefe y te actualizan el cargo. En general eso es así. ¿Ya? Eso era demorar un trabajo de 6 meses para todos los cargos de una institución mediana, tienen que ser aproximadamente 6 meses. ¿Ya? Si eso va además amarrado a una planificación estratégica, ahí puede estar fácil un año. ¿Ya? O sea, no es inmediato. Por O eso, sea, también un gasto de recursos inmenso. sí, pues es carísimo. Es carísimo. Sobre todo, mira, más adelante voy a profundizar sobre eso, sobre cómo se hace. Hay formas de hacerlo barato, hay formas de hacerlo caro, pero cada forma que tú optes tiene consecuencias. Es lo mismo que tú te compres un electrodoméstico para tu casa que es barato, pero a lo mejor no tiene el mismo rendimiento que el que es más caro. Acá pasa un poco lo mismo. Y fuera de esto, estamos hablando siempre de personas, y eso no hay que olvidarlo. Y eso hace que muchas veces nosotros tengamos que construir, por así llamarlo, la verdad o el análisis más correcto que a nosotros nos deja más satisfechos. Porque ninguna de las técnicas que existen los va a conducir a algo cierto que usted diga, esta es la manera de hacerlo correcto. En general lo que uno trata es de mezclar teoría o de mezclar técnica, cosa de uno estar satisfecho y presentarlo dentro de la organización y que la organización esté de acuerdo con eso e implementarlo. Ya, en general es lento, y claro, alguien dijo por ahí, es carísimo. Porque existe la descripción del cargo, que es lo que estamos hablando ahora. Hay otra materia que yo veo en el ramo 2, que es la gestión de competencias. Entonces usted, aparte del tema del cargo, de la descripción, de las labores, los estándares mínimos, cómo hay que hacerlo, le agrega las competencias que tiene que tener la persona para desempeñar el cargo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el profesor, una de las competencias que uno tendría que poner es que tenga buena capacidad de comunicarse. Bueno, eso uno lo agrega en un perfil de cargo que además tiene competencias. Bueno, ese es más lento y es más caro. Y también hay un sinnúmero de técnicas de cómo hacerlo. Pero esa es un poco la respuesta. ¿Por qué hablamos de lo mínimo? Porque si uno pone requisitos muy exigentes, lo más probable es que sea muy difícil encontrar a las personas que puedan satisfacer esos requisitos exigentes. Y además, una de las ideas que siempre está dentro de la gestión de personas es poder ofrecer la posibilidad de que personas que ya se desempeñan en la organización puedan ascender. Entonces, si uno también pone requisitos muy altos, también limita el ascenso de las personas. ¿Para qué sirve? Bueno, una cosa bien simple. Yo les decía que el análisis de cargo, que es una técnica que es sencilla, no obstante, es una piedra angular dentro de la gestión de personas. Imagínense cómo hacer un proceso de reclutamiento y selección si usted no sabe lo que la persona hace. Usted puede saber, por ejemplo, que necesita contratar personas que se desempeñen en el área de recursos humanos, pero no todas las personas van a hacer lo mismo. Algunas van a pagar sueldo, otras van a estar encargadas del tema administrativo, otra irá a ser la secretaria, otra irá a trabajar en bienestar, otra va a estar en el área de capacitación y desarrollo de las personas. Y todas esas diferencias de funciones implican que la persona hace cosas diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Es muy probable que la persona que trabaja pagando sueldos requiera habilidades o conocimientos muy distintos a la persona que trabaja en capacitación y desarrollo de las personas. ¿Ya? En una persona va a predominar lo técnico, en la persona de remuneraciones, va a predominar el conocimiento y puede que en la persona de capacitación y desarrollo esté también incluido el conocimiento, pero también busquemos algunas habilidades. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tenemos claro los cargos, es muy difícil que podamos hacer procedimientos de reclutamiento y selección eficaces. O sea, cuando hablamos de eficacia, que respondan a lo que la organización o la institución necesita. Lo mismo corre para capacitación y desarrollo de las personas, ¿cierto? Si tampoco sabemos las labores que tiene que hacer la persona, es muy difícil que podamos saber en qué hay que capacitarla, o si es correcto capacitarla en una determinada área. Muchas veces el análisis de cargo nos permite dar cuenta también si la persona que está desarrollando la función tiene todas las competencias que nosotros estamos estableciendo en el perfil del cargo. ¿Ya? Uno puede determinar que hecha la actualización del cargo, la persona que está en ese cargo no cumple con todos los requisitos que nosotros establecimos en el perfil del cargo. Entonces, ¿qué hace uno ahí?
en general la opción como más conveniente sería tomar a esa persona y capacitarla en aquella área en la que está débil. En el área de compensación y prestaciones, en general, lo que uno tiende a ver desde la teoría, es que la remuneración de una persona debería tener relación con dos cosas. Una, con la importancia relativa que tiene esa función dentro de la organización, y para saber esa importancia relativa es necesario tener análisis del conjunto de cargos. Y segundo, con la demanda u oferta que hay de esa función en el mercado laboral, ¿cierto? Porque mientras más escaso sea una persona, también el valor que tiene su contratación es más alto. Bueno, seguridad social y salud, muchas veces los análisis de cargo dicen cómo la persona trabaja, ¿cierto? Por ejemplo, si está expuesta a algunos riesgos, enfermedades profesionales, etc. Y por eso es relevante a la hora de definir algunas acciones de seguridad social, de contratación de seguros, de capacitaciones en temas específicos de seguridad, cuáles son los riesgos o el contexto en el cual se desarrolla ese cargo. Y finalmente, uno muy importante, diría yo, es la evaluación del desempeño. Bueno, yo acá les voy a dar mi opinión personal porque ya le he dado mi opinión personal de varias cosas. Yo siento que la evaluación del desempeño en el Estado es un sistema muerto, fracasado. Y en parte es porque no hay ninguna relación entre la evaluación y lo que la persona hace. Porque la evaluación está construido en genérico. Bueno, la evaluación del desempeño yo lo profundizo harto en el curso 2, pero el instrumento de evaluación del desempeño en general que aplican los servicios públicos es el mismo para todos los funcionarios. No tiene ninguna diferencia. Mide lo mismo. Entonces, mide la calidad del trabajo desde el mismo punto de vista para cualquier persona, sea secretaria, el gerente, el jefe de departamento, el jefe de edición, están medidas con los mismos criterios de evaluación. ¿Qué hacen algunos servicios? En general le cambian el ponderador. Por ejemplo, le agregan mayor puntaje a las habilidades comunicacionales en la persona que desempeña algún cargo directivo. Pero es la misma evaluación, no tiene ninguna relación con las funciones que desarrolla la persona. Entonces, cuando uno ve los resultados de la evaluación del desempeño, ¿y por qué son tan malos en el Estado? Bueno, porque en realidad lo que se evalúa no está ligado a lo que la persona hace. Entonces, como uno funciona como un instrumento genérico, evalúa muy poco objetivamente. Entonces, una de las cosas para la que sirve el análisis de cargo es para que el proceso de gestión del desempeño, a mí no me gusta hablar de evaluación de desempeño, de gestión del desempeño, sea justo y sea coherente. ¿Por qué? Porque en la medida que a mí me evalúan sobre labores que yo tengo definidas en un perfil de cargo que yo conozco y que mi jefatura también conoce, el proceso objetivo tiende a ser más objetivo que si la evaluación se basa en criterios generales que no están relacionados con las labores que yo desarrollo en mi puesto de trabajo. Naturalmente, el análisis de cargo, acá lo que nos brinda es objetividad y justicia. Entonces, es relevante a la hora de construir procesos de gestión del desempeño, contar con el análisis de cargo. Bueno, el análisis de cargo, ¿cómo se hace? Se hace, acá alguien me hizo la pregunta, no alcanzó a retener el nombre, de que era caro. Y sí, es caro. ¿Cómo se hace? Bueno, lo más barato es hacer cuestionarios, ¿cierto? Uno podría hacer un cuestionario estructurado y aplicarlo a toda la gente y tratar de levantar los perfiles de cargo. También uno podría aplicar la observación, podría aplicar la entrevista y también lo que se conoce como bitácora o registro de actividades. Cada uno de estos tiene un problema. Y se los paso a contar. Acá empiezan los problemas de cómo uno, por ejemplo, a la hora de hacer un análisis de cargo, ¿qué herramienta tomo? Esa es la pregunta que ustedes o yo me debería hacer a la hora de hacer un análisis de cargo. ¿Por qué? Porque probablemente el cuestionario estructurado tiene una gran utilidad cuando la persona lo que hace es estructurado. O sea, hace ciertas labores rutinarias. La observación nos va a servir cuando lo que hace la persona tiene algún componente físico. Por ejemplo, si yo me puse a observar a alguien que está todo el día en el computador, probablemente es poco lo que yo puedo entender de lo que está haciendo. Las entrevistas, que son lo que más se realiza, tienen el valor de que, claro, uno en general consulta dos fuentes, consulta al trabajador mismo y consulta a la jefatura. Valida la entrevista con la jefatura. Y es el medio más común que se utiliza.
Pero muchas veces pueden quedar algunas cosas de lado, y también existe, y que también existe en el registro de actividades o bitácora, este problema es que el trabajador tiende a sobredimensionar lo que hace. En general, cuando se hacen estos procesos de análisis de cargo, la persona siente que si escribe pocas cosas, cree que lo pueden echar. No sé si me explico, como que lo estoy diciendo muy gráficamente, pero existe cierto temor en los funcionarios de que si yo escribo que hago pocas cosas, puede que mi cargo no se justifique y eso termine en un despido. Ese temor es transversal a estos procesos de gestión de personas. Por lo tanto, es bueno abordarlo, y una buena manera de abordarlo es siempre contrastar fuentes, ¿cierto? Ir a la fuente directa, que es el trabajador, pero ir al jefe directo también, que te puede decir o dimensionar Profe, lo que te está diciendo él, ¿es tan así o no? Dígame. ¿puede explicar de nuevo las entrevistas y los registros de actividades, porfa? El registro de actividades es pasarle un papel, para decirlo así bien en español, a una persona, que diga lo que hizo en el día y cuánto tiempo le dedicó en el día. ¿Ya? Y la entrevista, en general, bueno, hay distintos tipos de entrevistas, ¿ya? La que más se ocupa hoy día es la de competencia. Entonces, que la persona le va preguntando cuáles son las funciones que hace, va asociando competencias, hace el perfil de cargo, agrega las competencias y las valida con la jefatura. A veces los perfiles también se evalúan con paneles de expertos. O sea, la organización invitan a algunas personas que consideran como expertas en la organización, que pueden ser personas que ocupan cargos gerenciales, dirigentes sindicales, gente que tiene como larga data dentro de la organización o mucha experiencia o ha pasado por distintos puestos y valida los perfiles. Hay varias maneras de hacerlo. En general, yo les diría que la que más se ocupa es la entrevista. Pero como ustedes se darán cuenta, la entrevista es la más cara, viendo a la pregunta que alguien hizo por ahí. El cuestionario es barato, pero no es muy preciso. La observación sirve solo para trabajos físicos, y el registro de actividades tiene el problema que yo les decía, que la persona tiende a sobredimensionar lo que hace, porque piensa que si escribe poco, puede que no se justifique su trabajo, y eso puede llegar a alguna sanción, ¿cierto? Bueno, el contenido del análisis de cargo o de la descripción del cargo debería ser las principales tareas que se realicen, el porcentaje de tiempo que se dedica a cada tarea, los estándares de desempeño que deberán lograrse, el número de empleados que realicen el trabajo y a quién se reportan, y la tecnología asociada. Eso debería ser como lo básico que debiera haber dentro de un perfil de cargo. Eso para cerrar la parte de los perfiles de cargo o del análisis de cargo. ¿Alguna pregunta de eso? Ya. Entonces dijimos que el proceso de empleo, cuando empezamos este módulo, está compuesto por 3 elementos, 3 herramientas. Un análisis de cargo, lo vimos. El segundo es la planificación de recursos humanos. Y el tercero, que es el final, ¿cierto? Que es cuando yo voy al mercado con la persona, que se llama reclutamiento y selección. Entonces, el proceso de planificación de recursos humanos, de acá ya tenemos un primer tema o gran cosa, se desprende del proceso de planificación estratégica organizacional. Y consiste en la revisión de las necesidades de recursos humanos para garantizar que el número requerido de empleados con las habilidades requeridas esté disponible cuando y dónde se necesita. Entonces, hay varias cosas que están implícitas en esta definición, que es de 4 líneas, pero que tiene varios elementos que tienen algún nivel de complejidad. Primero, es que la planificación de recursos humanos, o sea, lo que yo proyecto de que voy a contratar, que voy a despedir, que voy a capacitar, o lo que sea, sale de otra parte, sale de un proceso que se llama planificación estratégica organizacional. Entonces, teniendo eso como insumo, yo recién ahí soy capaz de darme cuenta cuáles son las necesidades que hay en gestión de personas. Y en base a esas necesidades, determino cuál es el número que necesito de empleados, que puede ser más o menos, y defino también cuáles son esas habilidades. ¿Cierto? Y acá hay una especie de diagrama o flujo de más o menos cuál es la secuencia de ese análisis, ¿cierto? Tengo la planificación estratégica, formo o formulo mi planificación de recursos humanos, y en base a eso hago mi pronóstico de necesidades, veo las necesidades versus la disponibilidad de gente que hay. Después de eso
tengo mi pronóstico de disponibilidad, y voy viendo si tengo exceso de trabajadores, si tengo escasez, si la demanda igual a la oferta. Si la demanda igual a la oferta, no requiero ninguna acción. Si tengo exceso de trabajadores, se pueden reducir la hora o finalmente llegar a un despido, y si hay escasez, lo que yo tendría es que optar por algún proceso de reclutamiento y selección. Detengámonos acá un minuto, ¿cierto? ¿Han visto ustedes alguna vez planificación estratégica, no? Creo que hay un ramo de eso, ¿cierto? Sí. Ya, por lo tanto, ustedes saben que la primera cosa que uno hace cuando tiene un proceso de planificación estratégica es tener una misión. Y fíjate que tener una misión, que uno dice, bueno, en general la misión en letra muerta, yo entro a la página de cualquier organización o de servicio público, y en general está publicada la misión en la página web de ese servicio público o de esa entidad. Y que en la misión no es otra cosa que la razón de ser de la organización. Pero pongamos un ejemplo, para ver de qué se trata. La misión de una organización productiva o comercial que no sea sector público probablemente sea adquirir o llegar a cierta participación del mercado, tener cierto nivel de utilidad, pero ese nivel de utilidad o esa participación del mercado también tiene estrategias distintas. No es solo declarar, hoy yo quiero ganar mucho dinero, por ejemplo, que es como decirlo de una manera muy básica, sino que además, ¿cómo? Porque ustedes saben que las empresas tienen estrategias de diferenciación o tienen estrategias de costo. Por lo tanto, uno también tendría que decir, tener cierto nivel de utilidad, siendo el más barato del mercado, siendo el que entrega la mayor satisfacción al usuario o al cliente final. Por lo tanto, detrás de una misión, también tiene que haber una declaración de cómo lo quiero hacer. Y fíjate que si yo estoy enfocado en los costos, voy a necesitar ciertas características de personal, y si estoy enfocado en la calidad, voy a requerir otras características de gestión de personal. Por eso la importancia de la estrategia, dentro del área de gestión de personas, porque al final tu estrategia es lo que va a definir qué tipo de persona quieres. No sé si eso se entiende bien, pero fíjate que algo tan simple como una misión me va a determinar las características que yo tengo que tener en los empleados. Pongamos otro ejemplo. Si uno analizara el registro civil, para que volvamos a nuestro tema que es la administración pública. El registro civil, que todos ustedes han interactuado con él, todos tienen cédula de identidad, lo que hace es entregar un servicio, que es un servicio de, por así decirlo, de papeleo, que está dirigido al ciudadano. Y ese servicio de papeleo puede ser desde una cédula de identidad, un pasaporte, y un conjunto y serie de certificados que hay de todo tipo, de nacimiento, de función, matrimonio, automotriz, etc. Entonces, naturalmente, si uno dijera cuál es la misión del registro civil, sería entregar documentación oportuna a todos los chilenos. ¿Pero de qué manera? Uno ahí ya puede empezar a hilar más fino. Presencial, tecnológica, oportuna, con calidad. Por ejemplo, todos aspiramos a que todo lo que hacemos tenga calidad. Siempre las personas, cuando tú le preguntas, oye, ¿tú quieres cómo hacer esto? No, con calidad, de la mejor manera posible. Ya, está bien, es una definición. Pero si yo digo la palabra calidad, significa que en algún minuto yo voy a medir esa calidad también. Si yo digo que a ti te atiendo con calidad, significa que yo aplicaré a lo menos una encuesta de atención al usuario. A lo menos, ¿cierto? Para saber si esa declaración que yo hice, que yo te voy a atender, cuando concurra a la oficina del registro civil, a hacer un trámite para atender con calidad, significa que yo voy a medir esa calidad. O sea, la voy a evaluar en algún minuto. Asimismo, si también declaro que lo hago de manera oportuna, o rápida, o eficiente, bueno, tendré que medir el tiempo desde que una persona entra a la sucursal y sale con el papel, con el trámite que fue a buscar. También, si estoy trabajando con cierto nivel de velocidad, también necesito gente que atienda con calidez, que atienda con calidad, y que además sea rápida. Por lo tanto, requeriré a lo mejor contratar personas que tengan ciertas características de atención en público, cierto manejo de tecnología que le permita ser eficiente y que le permita ser rápida. Si ya tengo mucha gente adentro, probablemente, y no cumple ese estándar, tendré que capacitarla en que atienda bien al público y que sea más rápida en hacer los trámites o las operaciones que realiza, ¿cierto? A lo mejor esa misma definición de calidad y de velocidad lleva a que yo cambie los sistemas que tengo adentro. A lo mejor los sistemas son lentos y no funcionan bien.
Por lo tanto, tendré que aparte comprar un sistema. Si ese sistema es como, por así decir, externo y es muy conocido a nivel externo, dentro de los trabajadores, podré contratar gente que lo conozca, tendré que capacitar a la gente que conozca ese sistema, etc. ¿Qué quiero decir? Por eso la importancia de que exista la planificación estratégica. Porque si no conversa nuestro deseo o aspiración o anhelo organizacional con la gente que tenemos dentro de la organización, es muy difícil que ese anhelo o ese sueño se cumpla, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una coherencia básica entre lo que es la planificación estratégica de la organización y la planificación de recursos humanos. Por eso es tan importante ese insumo. Y por eso yo le hago tanto hincapié a que en Chile las instituciones públicas no funcionan con planificación estratégica. Ninguna, eso yo se lo garantizo. ¿Han habido cambios tecnológicos? Sí, en el servicio de puesto interno, en el registro civil, pero yo le aseguro que si usted va a hacer un trabajo, que yo me imagino que cuando salga esto del coronavirus, van a volver a hacer algunos trabajos de campo, usted le pregunta cuál es la planificación estratégica de la organización, y lo máximo que podría obtener como respuesta es que le pasen un libro. Pero lo máximo. Si usted le pasa en el libro y va con ese libro a preguntarle a alguien a ver si lo conoce, al puesto de trabajo, yo le aseguro que no lo conoce. Pero le aseguro que no lo conoce. Y si hay algo que tiene que tener una planificación estratégica, es que es obvio, es que tiene que ser conocida por toda la organización. Imagínense que usted trabaja en un lugar y no conoce los fines o lo que se espera de usted. Es absolutamente absurdo. Entonces, si existe una planificación estratégica, si alguien declara que la tiene, lo que uno tiene que verificar es que, bueno, como la tiene, la debe conocer toda la gente, ¿cierto? Es como el mínimo esperado. Entonces, es ahí la relevancia que existe esta planificación estratégica, y ahí el gran talón de Aquiles del Estado, y por qué muchas cosas no cambian, es porque el Estado no funciona de manera estratégica. Puede tener ciertas definiciones estratégicas en algunos ámbitos de la gestión del Estado, pero no tiene planificación estratégica para sus instituciones. Y eso para mí es algo grave. Profe, Dígame. y a su juicio y a su experiencia, ¿por qué cree usted que no hay planificación estratégica en el Estado? Bueno, primero tenemos, bueno, esto es una opinión, ¿ya? Nosotros vivimos en un régimen hiperpresidencialista. Y acá los gobiernos cambian cada 4 años. Eso hace que naturalmente las instituciones no se proyecten. ¿Por qué le dije lo del hiperpresidencialismo? Porque a lo mejor si tuviéramos un sistema más equilibrado político, se podrían concordar ciertas definiciones estratégicas para los servicios públicos en el Parlamento. Un poco que el presidente sea el gestionador de algunas cosas y obviamente la principal figura política, pero hay un cierto acuerdo. Sigamos con lo que esto sigue. Hay un acuerdo que de aquí a 10 años en el Congreso, que va a ser una política de Estado, que el registro civil va a entregar todo online. Usted no va a tener que el carnet le va a llegar a la casa, le va a mandar la foto, va a haber un programa, se la va a sacar. Esas cosas no están. Y eso debiera estar, porque eso va a permitir que también la gestión que hagamos con las personas sea de mejor calidad. Y ahí le puse varios ejemplos de cómo eso afectaba a la gente que reclutamos, a la gente que capacitamos, cómo la evaluamos, etc. Entonces tienen que haber acuerdos de lo que se espera, ¿cierto? ¿Cómo va a ser posible que usted tenga servicios públicos que trabajan 1.000, 2.000 personas y que no haya una definición de a dónde debería estar esa organización en 10 años más? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que necesita el país? Que haga el registro civil en 10 años más. ¿Qué es lo que se necesita que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, qué se necesita que les dé al país en 10 años más? Entonces, esas definiciones no están. Entonces, es muy difícil que los otros sistemas funcionen bien si no está el insumo base, que es la planificación estratégica. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les comentaba. Bueno, la planificación de recursos humanos, supongamos que tenemos la planificación estratégica. Hay varias maneras de hacerla. Uno son los pronósticos de base cero. Un pronóstico de base cero es, uno define la estrategia, la tiene, y no parte desde el número que tiene de trabajadores, parte de como si no hubieran trabajadores. Por lo tanto, cada persona que existe hay que justificarla y decir cuál es el fundamento o en qué contribuye a esa misión, a esos objetivos, a esa estrategia que nosotros definimos en la planificación.
Hay otro que es el enfoque de abajo hacia arriba, que en el fondo es ir agregando las necesidades de personal desde el nivel más bajo de la organización hasta el nivel superior. ¿Cierto? Esto tiene un poco la lógica que yo le comentaba en la entrevista. En el fondo que uno va a la fuente primaria, y después va validando ese diagnóstico o esas necesidades de personal en los niveles más gerenciales. Bueno, también hay cálculos que tienen que ver entre la relación entre el volumen de ventas y el número de empleados. Que no es otra cosa que decir que a determinado nivel de ventas o volumen de ventas necesitamos tanto personal que trabaje en la empresa. No es algo más distinto que eso. Y la simulación, que son modelos matemáticos para determinar cuántos trabajadores debieran laburar en una organización en función de las demandas de ventas, de los cambios estructurales, de los cambios de la organización, de los cambios de la economía, y conjugan todas esas variables y te entrega un modelo matemático de cuánta gente debiera trabajar. Bueno, acá está definido. Pronóstico base cero. Bueno, vamos a la definición formal. Un método para calcular el nivel corriente de empleo en el futuro, usando el nivel corriente de empleo de la organización como punto de partida. ¿Ya? El enfoque de abajo hacia arriba, un método de pronóstico que comienza con las unidades organizacionales inferiores y asciende a través de una organización hasta proporcionar un pronóstico total de las necesidades de empleo. Bueno, y lo mismo, ¿cierto? Se determina el número de empleados requeridos en función de las ventas de la compañía, y una técnica para experimentar con una situación real por medio de un modelo matemático que representa dicha situación. Bueno, una vez que tenemos eso, tenemos la planificación estratégica y tenemos la planificación de recursos humanos, caemos, Camila. Sí, profe, es que no me quedó muy claro la parte del pronóstico con base cero. ¿Ya? O sea, no me quedó muy claro cómo se realizaría, o sea, ¿a qué se refiere con que parte de cero? Como de que no hay trabajadores, no hay funcionarios, algo así. Claro, que yo empiezo a determinar cuánta es la cantidad de gente que necesito, pero no a partir de la gente que necesito, sino que la que puedo justificar en cuanto a las funciones y lo que hay. Por ejemplo, un pronóstico base cero es el típico caso en el cual una persona renuncia y tú no la reemplazas, salvo que puedas justificar que esa persona es necesaria. Ah, ya. ¿Entiendes? ¿Mejor? Sí, es que me queda la duda entonces como cuál sería la diferencia, por ejemplo, con el siguiente enfoque de abajo hacia arriba. O sea, como que este sería más desordenado, el de base cero. No, el de base cero lo único que te dice es que hay que justificar cada persona que está en la organización. El de abajo Ya. arriba es un pronóstico, pero que parte desde el nivel más bajo de la organización. Por ejemplo, el nivel de unidad. Después va subiendo al departamento, a la división, hasta que sube a la dirección. Y se va validando, ¿cierto? Cada jefe va validando que el pronóstico que se hizo abajo está correcto, hasta que se llega a una agregación total, que sería el pronóstico de necesidades de personal que va a tener la organización. Ignacio. Claro. Ya, profe, gracias. Ya, Entonces, bueno. básicamente, yo puedo tener en una organización una cierta cantidad de empleo, pero en este caso, como que yo omito como si yo no tuviera nada, entonces, bueno, en base a mis necesidades, ¿cuánta gente necesito como si Claro, no eso tuviera es. Eso es. Tal cual. En determinar sobre base cero, sobre cuánta gente necesito en función de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Pronóstico, bueno, de necesidades de recursos humanos es un cálculo del número y tipo de empleados que la organización necesitará en el futuro para lograr su objetivo establecido, y el pronóstico de disponibilidad es un proceso para determinar si una empresa tendrá la capacidad de encontrar empleados con las habilidades necesarias y de las fuentes que provendrán. ¿Cierto? Dijimos que teníamos la planificación, y esa planificación da origen a estos dos cuadrados que le estoy marcando acá, y que están definidos acá. Entonces, yo puedo decir primero lo que necesito, ¿cierto? Voy a decir, necesito tantas personas con tales características, con tales competencias. Ya hemos avanzado un poco como para decir que una cosa relevante, cuando nosotros necesitamos contratar a alguien, es saber cuáles son las habilidades, conocimientos, competencias que tiene que tener esa persona, que es clave, en el fondo, para poder dar cumplimiento a los objetivos organizacionales. Y lo otro es saber si esas personas existen o no. ¿Cierto? Es saber si están o no. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, me ha pasado en varios servicios que
una persona súper escasa en el sector público es la gente que paga sueldo. ¿Por qué? Porque los sueldos se pagan en el Estado muy distinto como se pagan en el área privada. Por lo tanto, el contador auditor que paga sueldo de una empresa no sirve o no tiene las competencias o no tiene los conocimientos para desarrollar igual labor en el sector público. Entonces, en general, la gente que paga sueldo en la administración pública trabaja solo en la administración pública y existe solo en la administración pública. Por tanto, no existe en el mercado. Por lo tanto, si yo, dentro de mi inversión estratégica, saliera que necesito una persona más para pagar sueldo, lo más probable es que la disponibilidad sea bajísima, ¿cierto? Porque no hay gente preparada para pagar sueldo. La gente que paga sueldo en el Estado se preparó en el mismo Estado. Ya, hay gente súper especializada. Lo mismo, otra herramienta del Estado que es como bien específica en mercado público. Cualquier persona que tú contrates no sabe ocupar mercado público, salvo que haya estudiado administración pública. Ya que ahí las personas salen con alguna noción de cómo funciona el sistema de mercado público. Entonces, en base a las necesidades, yo determino si tengo la disponibilidad y en base a eso si hay escasez de trabajadores o exceso, ¿cierto? Puede darse también el escenario que la demanda sea igual a la oferta y ahí no habría que hacer nada, pero si tengo exceso de trabajadores tendré que caer en el despido o en la reducción de hora hombre, y si hay escasez tengo que iniciar un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ya? Bueno, cuando el exceso de empleados está pronosticado, estas son las opciones que yo puedo tomar, ¿cierto? Puedo contratar restringidamente, o sea, a medida que se va una persona, yo no la renuevo, o sea, no, se fue la persona, renunció, y no contrato a otra persona que reemplace esa labor, o contrato a lo mejor una persona que haga la mitad de labor, o contrato una que haga 2 labores, etc. Reduzco la hora hombre, se ofrecen programas de jubilación anticipada, y la última, ¿cierto?, que son los despidos. Mira, existen varias visiones de los despidos, ¿ya? Yo les voy a dar, como siempre, la mía. Los despidos, bueno, evidentemente en algunos casos se justifican, ¿cierto? En la administración pública, para gente de planta en particular, están asociados a sumario o a evaluaciones de desempeño, que ya las comentamos. Pero en general el despido tiene un mensaje para el resto de los trabajadores, y en general ese mensaje no es muy alentador. O sea, en una organización que se despide mucha gente, yo, que a lo mejor valoro la seguridad, si que fuera mi caso, voy a buscar otra organización donde trabajar donde se despida menos gente. O también puedo tener la visión como trabajador de, mira, acá uno se equivoca y lo más probable es que uno lo despida. Entonces, tiene un efecto en la moral del trabajador que es bien complejo. Hay gente que plantea como solución que toda la gente debería despedirse. Yo soy de la idea de que es una herramienta que, claro, existe, se puede ocupar, pero que hay que pensarlo bien antes de ocuparla, sobre todo porque tiene efectos colaterales. Cuando la escasez de trabajadores es pronosticada, bueno, ahí uno tiene que usar distintas maneras de incentivar que ciertos trabajadores que no existen en el mercado puedan llegar a tu organización. Por ejemplo, reclutamiento creativo. Y por reclutamiento creativo tenemos que pensar en a lo mejor poner un aviso de reclutamiento en un medio que a lo mejor no sea común. Por ejemplo, si sabemos que en determinada universidad la gente que sale preparada ahí cuenta con las capacidades para desempeñar el cargo que estamos buscando, bueno, a lo mejor poner un aviso en esa universidad, poner avisos donde está el público, que a lo mejor lee revistas o medios de comunicación, que también andamos buscando. Otra alternativa puede dar incentivo de compensación, ¿cierto? En el caso que yo le ponía de la persona de remuneraciones que existe solo en el Estado, bueno, yo tendría que a lo mejor decir, en el Estado las personas ganan tanto promedio, los que trabajan en remuneraciones, y a lo mejor ofrecer algo más, cosa que lograr atraer a alguna de las personas que se desempeñen en esa área, llegue a mi institución. Bueno, hay gente que también la seduce en los programas de capacitación, y cuando ya nada de eso es posible, cuando usted aplicó el reclutamiento creativo, aplicó los incentivos de compensación, aplicó un programa de capacitación especial, a lo mejor es mirar y decir, mira, a lo mejor los estándares de selección con los que nosotros estamos trabajando son muy altos, y a lo mejor lo que hay que hacer no es buscar la persona que cumpla todo lo que definimos en el perfil, sino que a lo mejor hay que adecuar el perfil a las personas que están disponibles, ¿cierto? Que sería como la última alternativa. Fíjate que cuando uno tiene
planificación de recursos humanos, hay un gran dato, que son la sucesión, ¿cierto? Una de los grandes dramas de la organización en general, y no solo de la administración pública, es cuando se van los puestos directivos. ¿Quién sigue? ¿Cierto? Mira, hay algunos datos que están acá que son bien interesantes. Uno, que casi el 43% de las compañías americanas no cuentan con un plan de sucesión para el cargo de gerente general. Tengo un aviso. Un segundo. Estamos en la hora para el receso. Ya, lo que pasa es que le voy a decir que termináramos a las 3 porque tengo una reunión ahora que me acaban de fijar a las 3, entonces no sé si les parece que quedan 10 minutos. Lo dejemos en 10 minutos más, nos saltamos el receso. Y Sí, profe. Ya. Gracias. Sí, perfecto. A la medida, ¿no? Perfecto. Ya, entonces casi 43% de las compañías americanas no cuentan con un plan de sucesión para el cargo de gerente general. Siendo que son cargos estratégicos, ¿cierto? Que muchas veces determinan el futuro de la organización. El 20% de los directores ejecutivos de las empresas que integran el SP500 han ocupado el cargo durante más de 10 años. Este índice se llama Standard & Poor's 500, que considera las 500 empresas que tienen la mayor cotización en bolsa. Entonces, de esas empresas que tienen la mayor cotización en la bolsa en el Dow Jones de Estados Unidos, solo el 20% de los directores ejecutivos han estado en el cargo durante más de 10 años, o sea, es bajo. Y cerca de la tercera parte de los directores ejecutivos de las compañías Fortune 1000 fueron reclutados externamente. Entonces, también hay cierta tendencia a las compañías a privilegiar el ámbito interno a la hora de hacer la sucesión. Fíjate que hay muchas empresas que tienen programas de sucesión que son bien atractivos. La sucesión apunta a resolver un problema que es central. Necesitamos contratar cargos que son estratégicos dentro de la organización, y como son estratégicos, requerimos que la persona rápidamente se adapte a la empresa, ¿cierto? Y tenga un poco, pueda compartir la visión que tiene la organización. En la administración pública eso no existe, ¿ya? Es imposible que haya un plan de sucesión. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en la primera parte de esta asignatura que existen concursos, por lo tanto no existen planes de sucesión. Lo que existen son concursos abiertos y competitivos, de tercer nivel jerárquico, de alta dirección pública. Por lo tanto, cuando un alto directivo público se va, lo que corresponde es hacer el concurso de alta dirección pública pertinente. Cuando una persona de tercer nivel jerárquico se va, lo que corresponde es llamar nuevamente a ese concurso para proveer ese cargo. Por lo tanto, no existen planes de sucesión dentro de la administración pública. Eso podría ser un tema que uno podría discutir, ¿cierto? ¿Por qué no algunos cargos dentro de las organizaciones tienden a darle más un poco de tiraje a la chimenea, como se dice, a las mismas personas que están dentro de la organización? Entonces, en la administración pública no hay plan de sucesión. ¿Por qué? Porque por ley, por norma, los cargos se concursan, y esos concursos en general son abiertos o son abiertos dentro de la administración pública. También hay varios paradigmas de esto, dentro de este análisis de lo que es la sucesión. Por ejemplo, hay organizaciones que privilegian contratar gente de afuera, y hay otras que privilegian efectivamente promover a alguien interno. Y en general lo que dicen los estudios, lo que dice la ciencia, es que no hay mucha diferencia entre el rendimiento de la gente que se trae de afuera o de la gente que se privilegia de adentro. Entonces, es un poco indiferente si las personas las reclutamos externamente o las reclutamos internamente. Lo que sí, con la persona interna uno puede tener alguna garantía, conoce su desempeño, conoce más o menos sus habilidades, sus competencias, y en teoría la persona se podría adaptar más fácilmente a la organización porque ya conoce los valores y los principios que la inspiran. ¿Ya? Eso sería por hoy, estimados. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro, claro? ¿Sí? Profe, ¿le puedo enviar mi consulta al correo? Que en verdad es de la clase pasada, pero no me acuerdo cuál era. Tengo que revisar de nuevo. Bueno, ningún problema. Ya, entonces seguimos los miércoles. Voy a tratar de ver si traemos a alguien más para exponer. Partimos para cerrar un poco el bloque, partimos con esta primera parte, que son las funciones de un área de gestión de personas,
ahí me preguntan por interno si no hay segundo bloque. No, no hay, ¿ya? Yo hago el bloque de yo hago que la clase dure 1 hora 45, de los cuales 1 hora y media es clase. Y 15 minutos son un receso, por así llamarlo. Entonces, me comí 15 minutos porque hoy mi idea es llegar hasta las 3, y claro, debe haber llegado hasta las 3:15. ¿Ya? Eso, voy a tratar de que venga otra persona a hablar con ustedes, tengo harta gente, que es bien interesante, dígame. En cuanto a la última diapo que mostró, ¿usted recomendaría entonces que las personas que ocupan como un puesto de alta dirección pública siempre estuvieran cambiando? No, yo creo que el problema del Estado es contrario, es que la gente dura muy poco. En general, hay estadísticas, no me acuerdo mucho de los datos, pero la gente de la alta dirección pública dura como 2 años promedio. Eso es poco, es poco. Y si a eso tú le sumas que tiene un proceso de planificación estratégica para las instituciones públicas que no existe, que las planas directivas duran poco, ahí uno puede entender muchas cosas de las que pasan. En la institución que trabajo yo, en el gobierno anterior, hubieron 8 directores en 4 años. Si ustedes comprenderán que cuando hay esos niveles de rotación, es muy difícil que existan procesos de planificación estratégica o que las organizaciones avancen, ¿ya? Porque si no hay dirección, no hay liderazgo dentro de la institución, es muy difícil que se produzca el desarrollo. Ya, profe. Sí, porque me había quedado la duda, dije, qué raro. Solo por eso pregunto. Eso. ¿Alguna consulta más, estimado, o no? No, por ahora no sé el resto. Ya, entonces los veo el próximo miércoles, mecanismo es el mismo, 1:30 les mando el link, 1:45 nos conectamos, hasta las 2:30, ahora en función de esta reunión yo no la tenía, pero me la acaban de poner en la agenda, hasta las 2:30, receso de 2:30, un cuarto para las 3, último bloque, llegamos hasta las 3:30, ¿ya? Eso, estimados, un gusto, que les vaya muy bien, y que tengan una buena semana, espero verlos la próxima. Hasta luego. Chao, profe, chao a todos, que estén Chao, bien. profe. Gracias. Chao. Gracias.